Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hacer un repaso, ¿ya? He cortado un montón de diapositivas. Por favor, hay que leer el libro, ¿sí? Y nos preparamos para una práctica calificada, ¿ok? Vamos a empezar por lo que son los átomos, ¿cierto? Un átomo es la mínima porción de una materia. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que tiene carga. Si tiene carga positiva, se llama catión. Si tiene carga negativa, anión, ¿cierto? Esto ya lo sabemos, ya. Ahora, existen los isótopos, son átomos que tienen átomos iguales que tienen igual número de protones, ¿cierto? Isótonos, átomos diferentes que tienen igual número de neutrones. Isóbaros, átomos diferentes que tienen igual número de masa. Y los átomos isoelectrónicos son aquellos que tienen átomos diferentes que tienen igual número de electrones. También podemos hablar del átomo neutro, ¿cierto? El átomo neutro es aquel átomo que el número de protones es igual al número de electrones. A ver, empezamos con materia. La materia es toda realidad objetiva, ¿no? Independiente de nuestros sentidos, es todo lo que nos rodea, ¿sí? La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son de composición fija, están estables. Las mezclas, perdón, son de composición variable, son arbitrarias. ¿Te acuerdas que te dije? Te dije las sustancias puras pueden ser los elementos químicos separados, ¿sí? O pueden ser diatómicos o triatómicos también, ¿sí? En cambio, los compuestos son la unión de los elementos químicos, ¿cierto? Pero son de composición fija. Las fórmulas ya están dadas, ya. ¿Ok? En cambio, las mezclas, al ser arbitrarias, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas presentan una sola fase, las heterogéneas presentan hasta 3 fases, ¿cierto? Método científico. El método científico habla de cómo voy a poder solucionar yo un problema, ¿cierto? A través de mi observación, voy a plantearme un problema y de ese planteamiento del problema voy a hacer una hipótesis. Puede ser una, dos, tres, varias hipótesis. Después voy a llevar a una experimentación estas hipótesis, ¿ok? Si son valederas, las hipótesis, voy a hacer una ley o una teoría. Pero si no son valederas, no son erradas las hipótesis que tuve, la experimentación no me va a salir bien. Voy a tener que formular otra hipótesis. Y al final voy a tener mis conclusiones. Observación, hipótesis, experimentación y conclusiones. La química se divide en química general, química descriptiva, química analítica, química aplicada. La general, básicamente los principios teóricos que explican la composición y comportamiento de la materia con la energía, ¿verdad? La química descriptiva, obviamente, se encarga de describir. Hay química inorgánica y química orgánica, ¿sí? La química analítica, obviamente, ¿no? Analizar cualitativa y cuantitativamente un compuesto, una composición, una reacción. La química aplicada es cómo desarrollo yo la química en los quehaceres del día, ¿no? Puede ser en la bioquímica, en la fisicoquímica, en la geoquímica, en la astroquímica, en la agroquímica, en la mineralogía. La nomenclatura tú ya sabes, es darle nombre a determinados compuestos y que tienen algunas reglas, ¿no? ¿Sí? A ver, la materia se edifica con los átomos y el movimiento de estos es una evidencia de la energía, ¿sí? La materia siempre está interaccionada, está relacionada con la energía. La interacción de la materia con la energía es donde se producen los cambios. En este caso, por ejemplo, una reacción química, ¿sí? Acá tenemos el solcito, calor, plantas, fotosíntesis, vienen los productores, se comen las plantitas, la energía luminosa se convierte en energía química, los productores la convierten en su alimento y los depredadores y nosotros en este caso consumimos ese alimento. Está transformándose la materia. Morimos, los carroñeros vienen, las bacterias, los hongos y la energía también se disipa y otra vez regresa. ¿Okay? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ok?
Propiedades de la materia. Tenemos la masa, volumen, peso, longitud, inercia, divisibilidad, impenetrabilidad. Esto ya lo sabes. Estas son extensivas. Estas son intensivas. ¿Sí? Esto dependen de su cantidad y esto no depende de la cantidad de la materia cuarta. Tenemos la densidad, dureza, tenacidad, ductibilidad, de todo esto, ¿cierto? Clasificación de mezclas heterogéneas. Lo que hace un rato vimos, ¿no? Que tiene, en el caso de las mezclas heterogéneas, tienen más fases, ¿cierto? Los agregados, suspensiones y colores. Los agregados son los que se vislumbran muy rápidamente. Las suspensiones son los que precipitan en un contenido, ¿cierto? Aquí va a quedar rezagos. Y los coloides son los que se parecen a las homogéneas, ¿sí? Pero hay diferencias del tamaño de partículas entre la mezcla que se observa. Métodos de separación de mezclas: la filtración, decantación, sublimación, la disolución, la magnetización y en este caso la destilación, ¿no? Como se hace en los líquidos. Cambios físicos, químicos y nucleares. Los físicos ya saben, ¿no? No cambia la materia. En el químico sí, ¿no? Cambia la estructura de la materia. En el cambio nuclear vemos la fisión. Eso tiene que ver en el átomo, básicamente en el núcleo del átomo, ¿sí? Hay un cambio dentro de la masa del núcleo y se originan nuevos elementos por fisión. La energía sale. En cambio, en la fusión van a ingresar átomos a modificar el núcleo del átomo. Acá hay un ejemplo que es el Sol, ¿no? Ingresan los átomos, por ejemplo, de hidrógeno, ingresa, se van a transformar en helio y van a tener mayor energía. ¿Ok? La capacidad calórica es la capacidad calorífica de un cuerpo. Básicamente es la capacidad calorífica del cuerpo está entre el calor suministrado sobre la masa y la diferencia de la temperatura, ¿no? Esa es la capacidad calorífica. Ahí tienes tu formulita, la QC mate, ¿no? Vamos a ver lo que es la nube electrónica. Tú ya sabes, ¿no? Cuando hablamos de nube electrónica, siempre hablamos de los números cuánticos, ¿verdad? Estamos hablando de los niveles. Los niveles se subdividen en subniveles, ¿sí? Los subniveles en orbitales y los orbitales en electrones. Número cuántico primario, ya sabemos, ¿no? Hasta el número 8. ¿Te acuerdas? Los subniveles, en este caso, son char, principal, difuso, fundamental. Es igual, ¿no? La forma del char es esférica, del principal es dilobular, del difuso tetralobular y el fundamental es multilobular. ¿Ok? Todos estos se encuentran en el REM. El orbital es donde se van a encontrar los electrones. Tú sabes cómo se ubican los electrones, ¿no? Hay orbitales llenos, apareados, diamagnéticos, semillenos, paramagnéticos, el vacío, ¿sí? El electrón, ya sabemos, ¿no? Si apunta hacia arriba, es antihorario. Si va hacia abajo, horario. ¿Ok? Estas son algunas reglas prácticas para qué, para hallar el número de electrones. Pero eso como muy empieza. El porcentaje de abundancia en masa. A ver, cuando nosotros tenemos, los átomos tienen más de un isótopo. La mayoría de átomos tienen más de un isótopo, 2, 3 isótopos. ¿Qué es el porcentaje de abundancia en masa? Es cuando sumamos la masa por el porcentaje de isótopos que existen. Cuantos isótopos haya, van a tener un porcentaje obviamente sobre 100, ¿cierto? Y esta es la formulita. ¿Okay? Y ahí voy a tener un promedio, y así como es como hallo yo el número de masa de ese isótopo que existen en gran cantidad en nuestro medio ambiente. ¿Okay? La tabla periódica. Ya sabemos, ¿no? Los alcalinos térreos, boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, los gases nobles. Los dos primeros pertenecen al nivel S, nivel P, nivel D, nivel F, ¿cierto? Los periodos van
en forma horizontal, ¿cierto? Y de forma vertical son los grupos. Si contamos todas las columnas son 18 grupos, ¿eh? ¿Sí? ¿Y qué más? Ah, estos son los metales, metales todo, metales hasta acá, ¿ya? Los, acá más o menos, ¿sí? Los metaloides, lo que está de estos de, como celestitos son los metaloides. Y acá están los no metales, los gases nobles y no se juntan con nada, ¿sí? Ok. Y a ver, en el caso del rayo atómico, acuérdate, de derecha a izquierda. El carácter metálico también, de derecha a izquierda. Y también aumenta de arriba hacia abajo, ambos se parecen, ¿verdad? En cambio, en el caso de la energía ionización es la capacidad que tiene un átomo, en este caso los no metales, de transformar los metales en cation. ¿Por qué? Porque les quitan sus electrones. Pues, con la mínima, el mínimo esfuerzo, por así decirlo, de energía, le quitan sus electrones. La electronegatividad, a cambio, es cuando tiene en este caso también los no metales, los que están más a la derecha, de quitarles electrones a los metales. El carácter no metálico, obviamente, va de izquierda a derecha, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Los enlaces químicos. Los enlaces químicos, tú sabes que formar un átomo siempre quiere llegar a ser un octeto, ¿cierto? Y para llegar a un octeto, ¿qué hace? Se une a otro átomo para que comparta o le quita sus electrones para formar lo que es el enlace, la estabilidad deseada, que es el octeto. Hay átomos que, sí, con dos electrones de valencia en su última capa, al unirse, ya son estables. El caso del helio, el hidrógeno y el litio. ¿Ok? La estructura de Lewis es como graficamos esto de la representación simbólica de los electrones de valencia, ¿cierto? Ya sabes, esto, a ver, acá, un átomo, cuando está solo, no está unido a otro átomo, tiene mucha energía. Se une, su energía baja, se estabiliza. Cuando está solito, tiene mucha energía, es inestable. Cuando está unido, se estabiliza, menor energía. ¿Ok? Enlace iónico, acuérdate, entre metales y no metales, ¿sí? El no metal le va a quitar los electrones de la última capa de mayor nivel a los metales, perdón. Y va a hacer que este se venga con ese electrón y se pueda formar un enlace. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, acuérdate. Si son soluciones en agua, no conducen la corriente eléctrica, se presentan en condiciones ambientales en estado sólido, alta temperatura de fusión, mucha energía. ¿Ok? Los enlaces covalentes entre metal y no metal, ¿cierto? Van a compartir electrones, la diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. ¿Sí? Esto sí se encuentra en sólido, líquido y gaseoso. Baja temperatura de fusión. En comparación con los enlaces iónicos, su temperatura de fusión es menor. ¿Sí? Acuérdate acá, componentes apolares y componentes polares. ¿Sí? Acá, por la polaridad. Tenemos covalentes polares cuando son átomos diferentes, ¿cierto? La diferencia de electronegatividad es diferente de cero. La covalente apolar son átomos iguales, o metales iguales, donde la diferencia de electronegatividad debe ser igual a cero, porque son átomos iguales, pues, ¿no? Por el número de electrones compartidos, covalente simple, ¿te acuerdas? Sigma, covalente doble, sigma pi, covalente triple y sigma pi. Y el covalente normal es cuando cada uno de ellos da un solo electrón, ¿cierto? Y se unen. Los dos átomos comparten, cada uno dona un electrón y se van a unir. El covalente de activo, sí, ¿no? Cuando un átomo va a donar los dos electrones para unirse al otro átomo. A ver, antes de entrar a lo que es las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals, vamos a ver lo que es la clasificación de moléculas. Ya le he puesto en este lado ahora. La molécula apolar y la molécula polar. La molécula apolar, siempre se van el átomo central
no va a presentar electrones libres y se va a situar en forma simétrica. ¿Ok? Va a haber una simetría. ¿Ves? En cambio, en la molécula polar, no, el átomo central presenta los electrones y presenta electrones libres. ¿Ves? Y no hay simetría. Es asimétrico. ¿Sí? Otra cosa, los átomos apolares, si es diatómico, debe estar formado por átomos iguales. ¿Sí? Parecido al del átomo covalente, ¿cierto? Pero si es polar, pues si es diatómico, sí por átomos diferentes. Átomos iguales, átomos diferentes. Ok, ¿qué es enlace intermolecular? Es la unión de moléculas, ¿cierto? Tenemos relación con el covalente y el iónico, no es, tiene un enlace más débil, ¿sí? El iónico es primero, viene el covalente y después viene el intermolecular. En el caso de las fuerzas que los unen, ¿verdad? Clasificación dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de London. El dipolo-dipolo es entre moléculas polares. En realidad el dipolo-dipolo, moléculas polares. El puente de hidrógeno, moléculas polares. Y las fuerzas de London, ¿sí? Entre moléculas apolares. ¿Ok? El ácido clorhídrico se une con el otro ácido clorhídrico a través ¿de qué? De su diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Acá es negativo y acá es positivo. Por eso que es el dipolo, dipolo. Los puentes de hidrógeno, acuérdate, es entre el hidrógeno, flúor, oxígeno y nitrógeno. Listo. Moléculas polares, hidrógeno unido al flúor, oxígeno y nitrógeno. Las fuerzas del London, moléculas apolares. Cuando hay una inducción en relación a su carga, a la carga que vaya a tener en la nube electrónica. Por ejemplo, para una circunstancia, los electrones se vienen por este lado. Entonces, la negatividad mayor está acá, es instantánea. Quiere decir que acá se ha cargado positivamente. En realidad no es positivamente, ¿no? Es menos negativo, pero va a actuar como positivo. ¿Ok? Entonces va a venir otro átomo. En este caso, mira, se cargó acá negativamente. Acá también negativamente. Este lado quedó como si fuera positivo. No es positivo, es menos negativo. Y va a unir, va a ser inducido por este para que se pueda unir. ¿Ok? Es una unión muy débil. ¿Ok? Ya sabes, ¿no? El puente de hidrógeno es más fuerte que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo es más fuerte que las fuerzas de London en el caso de las intensidades de sus enlaces. ¿Ok?